Buenas tardes. Estamos con Tonatiuh Rivera, un economista distinguido para la ciudad. Nos da mucho gusto que estés en el nuevo gráfico de Hidalgo. Contigo iniciamos nuestra primera entrevista en este año 2024 y nos da gusto que estés y nos platiques sobre Pachuca. Pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación y mucho más siendo la primera entrevista después de que se cumplen 66 años y empiezan el 67, ¿no? Sí. Bienvenida a esta tu casa, al nuevo gráfico de Hidalgo. Y realmente Tonatiuh es un hombre muy preparado, un hombre que tiene una visión muy grande. Tonatiuh, para ti, ¿qué es Pachuca? Bueno, Pachuca es el lugar donde ha vivido mi familia durante mucho tiempo. Mi bisabuelo, mi bisabuela vivieron aquí en la calle de Villa y tenían su casa a las afueras de Pachuca, en lo que hoy es la colonia Morelos, ¿verdad? Que es en la casa donde yo vivo. Así que vivían en Villa y después iban los fines de semana afuera de Pachuca. Finalmente pues mi abuelo muere, ¿verdad? Asesinado como era usual en aquellas épocas, y mi bisabuela tiene que dejar la casa que tenían aquí en Villa, una casita, y él hacía demes, ¿no? En la mina. Él era carpintero, después se hizo ebanista, por eso pudo ganar relativamente bien, y ahí en la colonia Morelos fue la primera casa que había un ranchito que era el Shagüe, era un rancho interesante, es a partir de él que se forma la colonia Morelos, ahí donde está Dos Caminos. Todavía hay en algunas casas, algunos veneros, pero ahí había ajolotes inclusive, ¿sí? Lo mismo lo que se conoce como Barranca Blanca. Así que, ¿qué significa Pachuca? Pues significa lo que significó para mis bisabuelos. Uno era metodista, él, obviamente, y mi bisabuela que era católica. Él se fue a Guanajuato y en algún momento habían pactado que si mi bisabuela se casara con una gente que tenía dinero, ella no estaba de acuerdo, le gustaba el carpintero que estaba también ahí, y se fugaron un día antes de su boda, y al otro día quemaron todo el ajuar en la plaza. Estuvieron por todos lados, por todo el país, estuvieron en Guaymas, estuvieron en Puebla, en Tamaulipas, en Veracruz, en la Ciudad de México, ahí les agarró la decena trágica, ¿no? Él tuvo inclusive el carácter de veterano, ¿no? Un tiempo, y bueno, encontraron en Pachuca un lugar donde podían vivir sin problema, porque aquí nadie preguntaba de qué religión era. Recuerden que éramos ya no, lamentablemente ya no lo somos, o no lo sé, un pueblo minero. Era tan difícil la vida, ¿verdad? En la mina, que se morían, y entonces una mujer se casaba, o sea, rejuntaba con alguien 3, 4 veces. Era natural, pues porque era difícil la vida y había que estar... A pesar de que había dinero. ¿Cómo no viví en ese momento? No, pues, pero era difícil también, sí. Era muy difícil. Y aquí nadie preguntaba, ¿no? Nadie preguntaba, aquí se podía vivir, así que había una tolerancia. Por eso tenemos metodistas, que fue la primera iglesia metodista. ¿Dónde está la Julián Villagrán? No ahí, esa es en 1900, ¿no? Que en 1901. Probablemente en Doria estuvo, pero sí estuvo muy pronto, porque aquí llegaron en la década de 1820 y tantos los ingleses, en realidad galeses, y eran metodistas. Con el tiempo, pues sucedió que algunos mexicanos se hicieron metodistas y algunos metodistas se hicieron católicos. Viceversa. Esto nos habla de que había convivencia. Y diversidad. Diversidad, eso es un valor de Pachuca. Además no es algo que se discuta, se da de manera natural. En Pachuca la gente puede ser dura también,
¿no? Sí. Discutiendo, platicando, pero existe eso, esa tolerancia, ¿no? Esas familias que es natural que se casen con alguien que no tiene religión o que tiene otra religión. Y bueno, había, como les decía, metodistas, pentecosteses, mormones, guadalupanos, católicos, todo había. Una conjunción de... Mezcla, ¿no? Mezcla. Y también había mezcla, porque por ejemplo en Pachuca, más de la mitad de la población eran castas, en la época virreinal. Es decir, era una época racista, difícil para la gente, y se le ponía, este es negro, este es mulato, este es pardo, este es tapatrás, había muchas clasificaciones, ¿no? Lobo, entonces había muchas clasificaciones, pero obviamente aquí en Pachuca la gente se iba mezclando. ¿Y se diversificaron en las colonias? ¿O se hicieron colonias, por ejemplo, el Lobo, el Arbolito, y cada quien se fue viviendo según su religión? No, se mezclaban. Aquí la gente vivía sobre todo alrededor de la mina. Es decir, se estableció una mina y la gente iba a vivir alrededor. Por eso es de que tenemos calles así todas... Como vericueto. Sí, como laberinto. ¿Verdad? Como laberinto. Porque nadie cuidaba. Toda la gente se iba poniendo... y estaba esa mezcla que antes fue por falta de planeación y hoy es parte de nuestro patrimonio, porque es lo que vivimos, es lo que apreciamos también. Es lo que le damos. Sí, exacto. Ese es un valor cultural que tiene la ciudad y que es importante rescatar. Entonces, la gente vivía alrededor de la mina y por eso se dice que eso es como el plato roto, como si todo así fracturado, ¿verdad? Y más hacia el norte ya después viene el tablero de ajedrez, que se llama, ¿no? Así las calles más o menos construidas, ¿verdad? Y yo recuerdo que las calles son tan angostas, en algunas, por ejemplo, el Arbolito son angostísimas, ¿verdad? El Arbolito, Patoniel, Mosco, San Clemente, todos esos son angostos. San Clemente para mí es un barrio muy bonito, es peatonal. El Cerezo. El Cerezo, pues es una localidad propiamente de Pachuca, es un pueblito. Es un pueblo muy viejo, porque debemos recordar que esa barranca se llama la Barranca del Tulipán o la Barranca del Cerezo. ¿Has recorrido todas esas colonias? Sí, claro. Digo, nadie termina por conocer Pachuca, tenemos 462 colonias, fraccionamientos, barrios, y las que les vas contando, ¿verdad? Porque se van creando aquí en Pachuca, pero sí les he recorrido. Desde pequeño me gustaba conocer los barrios, era como descubrir, ¿verdad? La parte peatonal, qué había después, cosas inclusive que no son muy convenientes. Cuando estaba el jaloducto, que era ese puente, Sí. había la costumbre de caminar por arriba, ¿verdad? O abajo en el Cerezo, que yo no sé si sea correcto que lo diga, pero ahí hay una parte en la cual cae una cascada, es muy bonita por abajo, pero es muy peligroso, porque cuando baja el agua, pues baja fuerte. Recordar que se llama el río de las avenidas. No es recomendable porque justamente las avenidas que llega y arrasa con todo. ¿Y de la parte sur? Bueno, la parte sur es muy interesante. Hay que recordar que Pachuca fue minero, pero también fue agrícola y ganadero. Algunos dicen que la charrería nace o bien en los llanos de Apan o en Pachuca o en Jalisco. ¿Cuál es la charrería? La charrería es cuando se le permite a los indígenas montar. Entonces hacer un trabajo porque en un caballo que estaba prohibido para ellos. Hay que recordar que se decía que estaba prohibido que portaran espadas, armas de fuego o que montaran caballo. Y había grandes parcelas. Había muchas haciendas que hoy son como fraccionamientos, pitayas, por ejemplo, ¿no? Y la sinagoga que está Atrás Venta Prieta. Bueno, esa es parte de nuestra tradición. ¿De dónde viene esa comunidad judía? Es algo que no se ha determinado. Un investigador que se llama Rafael Pataki, que era de Israel, él dijo, bueno, miren, muy probablemente esta comunidad judía haya sido de protestantes que evolucionaron hacia el judaísmo, pero él no tenía la seguridad, y algunos otros dicen viene de una gente que se quemó en la hoguera, que era Manuel de Lucena,
o Luis de Carvajal. En realidad en esa época había varios judíos, no solamente ellos, aquí en Pachuca, en la época virreinal, pero muy probablemente no se corresponden con eso, porque fueron perseguidos y algunos fueron ejecutados, otros fueron como galeotes. Por ejemplo, en el siglo XVI vivían aquí algunos judíos. Este Manuel de Lucena era un comerciante, era músico también, y lo apresaron y fue quemado en lo que hoy conocemos como la Alameda, junto con Luis de Carvajal el Mozo, se llamaba. Y posteriormente una gente que se llama Álvaro de Carrión, que recuerden que hay un cerro que se llama del Judío, que está casi destruyéndose, habría que conservar una parte de él, es muy importante, pero este personaje lo conocemos por varias razones. Una, porque se peleó con los de Tilcuautla por las tierras, entonces hay un pleito donde hay un mapita bonito, y el otro, justamente porque se le procesó por judío. En su caso no fue ejecutado, sino que se le mandó como galeote, en otras palabras, a remar en los barcos, preso, y ahí se pierde su rastro. Entonces ese es un origen de lo que ocurría, pero ahí encontramos también en esa historia esta apertura en la comunidad. A Manuel de Lucena se le decía el judío, era su apodo. Ah, y es el barrio del judío. No, ese era de Álvaro de Carrión, que también vio ahí, pero Manuel de Lucena, que es el que ejecutaron, le decían el judío, era su apodo aquí, entonces quiere decir que la gente sabía que era judío. La denuncia proviene de lo que hoy conocemos con la Ciudad de México, ¿verdad? De ahí proviene y lo vienen a apresar, pero aquí no se le denunció, ¿verdad? Eso quiere decir que desde entonces había esa apertura, y esta comunidad judía es judía porque tienen esa religión. Hay toda una discusión de cuál es el origen de los Askenazi, por ejemplo, que es una rama del judaísmo, que viene de Europa, pero tal vez provenga de una parte de Asia, de la ruta de la seda. Bueno, eso significa que hay varios orígenes, entre otros habría que ver el que está aquí, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta para Pachuca? Bueno, creo que ahora no puedo platicar qué me gusta por algunas circunstancias que dicen no se puede platicar qué le gusta a uno para Pachuca, pero lo que te vendo ahorita es qué tiene de problemas Pachuca. A ver, ¿qué grandes problemas existen? Yo creo que un problema muy importante es que en Pachuca no se ha dejado que elijan los pachuqueños a sus gobernantes. Hay varios momentos en que sí se hizo, pero fueron excepciones. Uno en los 20, cuando ganó el Partido Socialista de Pachuca, con nombres o apellidos que conocemos los que hemos vivido en Pachuca durante mucho tiempo, Albuquerque, Manning, ¿no? Entonces, Flores, ¿no? Entonces, ellos formaron un Partido Socialista de Pachuca que fue independiente, fue de revolucionarios, pero no eran, digamos, callistas o obregonistas. Ganaron Pachuca, pero tuvieron que entregar el tema pues porque los otros querían todo, ¿no? Esa fue la última vez, creo yo, que en una buena cantidad de años se eligió a sus representantes, hasta que el ingeniero Tellería vuelve a romper con esa racha y se le elige por un voto, ¿no? Porque se le quería hacer fraude. Ahí en Tlapacoya se disputó, si no mal recuerdo era una muchacha que se había pedido Coca, jovencita, que se negó a aceptar el fraude y a cambiar los resultados. Eso y allí surge Tellería. Ahí surge Tellería. Fue un buen presidente. Fue un presidente ordenado, lo cual es un gane con los últimos presidentes que hemos tenido, ¿verdad? Con este último, pues ni qué decir, ¿verdad? Ni Yo para creo atrás ni para adelante, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé si pueda decir el nombre, pero después de Eleazar hemos tenido una derrota. Yo creo que hay que decir el nombre. Sergio Baños sí. se ha llevado el premio Nobel al fracaso, la corrupción. Les ha negado el servicio médico a sus trabajadores. Fíjate que cuando Omar estuvo, les daban el servicio médico en el ISSSTE. Compró que según un servicio médico en México, que fue un fracaso, que ni les dieron servicio y les quitaron y les descontaron. Bueno, eso se sabe.
Y bueno, en particular. Y luego los Un llevaron particular. a un particular y luego no los querían atender con este Eleazar Porque olían feo. porque olían feo los basureros, que son dignos, porque para mí representan, fíjate, levantar la basura sucia, porque no tenemos el hábito de tener la separación de los residuos. Sí, yo creo que ese es un problema importante. El tema del ISSSTE decían, pues es que se tardan en atender, en casi cualquier otro lado también. Pero con el ISSSTE tenían seguridad social. Claro. En el momento en que abandonan ese sistema, pierden su antigüedad y no tienen seguridad. Ese es un tema muy relevante. Y perdieron su antigüedad. Y también otros lo perdieron, por ejemplo, también con la introducción de Cambio Verde. Yo creo Sí. que el trabajo de la gente de servicio de limpias es un trabajo digno, que lo hacen con dignidad. Algunos los conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y mira que te pasan por tu calle y te conocen, ceñito, no ha sacado la basura. No tienen, pues levantan todo, ¿verdad? Sí, y el tema está... Y nos mantienen limpia la ciudad. El tema está... Hoy está sucia. Es un tema sanitario. Así es. El tema es que yo he dicho es de que aquí todo es negocio. Excepto el buen gobierno, y eso se ve en la basura. En la basura se introdujo aquí a Cambio Verde, que según esto iba a ser una revolución en muchos sentidos. No fue así el caso. Nada más cambiaron, No fue el caso, nada más pintaron los camiones y fue el Cambio Verde. Algunos tuvieron que renunciar, fueron contratados, lo cual es pues bastante lamentable, ¿verdad? Por la pérdida de la antigüedad, como decíamos. Y pareciera que entonces, pues quienes trabajan de verdad, que son los pepenadores, son los recolectores de basura, esos son los últimos que tienen que ver con... Y que deberían ser los primeros. Deberían ser los primeros. Siempre creo que merecen todo el respeto porque es un trabajo arduo, fuerte, ¿verdad? Pero yo siempre he notado que a veces en estos acuerdos pues ni siquiera les preguntan, ¿verdad? No. Ni siquiera les Ellos ni siquiera toman acuerdo a la población, ni a nosotros, ni a los empleados, sí. Que les pagamos. Sí, y el problema de la basura pues es complicado, ahora hay una crisis con ello. Sanitaria. Creo que la gestión de Sergio Baños lo que ha hecho es superarse a las anteriores en términos de la ineficacia que se tiene. Lo cuantificó. Sí. Cuantificó la corrupción. Solo hizo una barda para anunciar sus empresas